Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este diálogo entre hermanos del día de hoy. Hoy tenemos, del otro lado, como siempre, a nuestro hermano Franz, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Franz? Hola Franco, ¿qué tal? Un gusto poder saludar y un gusto estar compartiendo con usted este ratico, mi ratico de café, como hemos visto otras veces, y saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, en este su diálogo entre hermanos. Qué lindo, Franz, qué lindo que es poder tenerte, que es contar con tu presencia. Qué lindo es poder estar nuevamente en este diálogo entre hermanos hoy para abordar un tema apasionante, a su vez difícil porque para la Iglesia Católica es el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, esto que muchas personas malinterpretan, desconocen, no comprenden, no entienden. Y bueno, vamos a tratar de abordarlo de la manera que mejor podamos, como el Espíritu nos permita hacerlo. Amén, amén, así es. Porque en realidad, Franco, yo quiero contarles que yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía. Y entonces es un tema que me apasiona, pero que no deja de surgir algunas dudas. Y si a mí a veces me las dan esas dudas, porque a otros hermanos católicos inclusive, y más a los no católicos, no le van a salir. La primer, el primer cuestionamiento que yo haría, ¿qué es exactamente la Eucaristía? ¿Vos podés explicarle a mí y a nuestros hermanos? Bien, la Eucaristía podríamos meternos en el catecismo de la Iglesia Católica, que hoy no lo he preparado porque sé que siempre que hablamos con hermanos por ahí de este tema, se meten muchos hermanos separados a escuchar y cuando tocamos catecismo de la Iglesia automáticamente se van porque, empieza esta cuestión del otro evangelio, que en realidad no es el otro evangelio, sino que es el evangelio explicado por la autoridad de la Iglesia. Pero bueno, no nos vamos a meter en el catecismo, vamos a tratar de explicar con la palabra de Dios y con nuestra palabra aquello que explica el magisterio de la Iglesia en el catecismo. Primero, acción de gracias. Eucaristía quiere decir eso, acción de gracias. Entonces, más allá de lo que termine siendo después ese pedazo de pan y ese poquito de vino, esa hostia consagrada por el sacerdote, ese cáliz consagrado por el sacerdote, la acción de gracias es todo el entorno, todo lo que hace a lo que nosotros conocemos en la Iglesia Católica como la Santa Misa, o sea, este conjunto de liturgia, por decirlo así, en donde se vive el pan de la palabra, entre otras tantas cosas, porque tenemos el ofertorio, tendríamos que meternos concretamente a ver qué es en detalle una misa, para llegar al centro y culmen máximo de la misa, que es ese sacrificio incruento, esa oblación del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es ese pedacito de pan y ese poquito de vino que es consagrado por el sacerdote con sus manos ungidas para ser transformado, eso, lo que llamamos como transubstanciación, en el cuerpo, o sea, ya no es pan, ya no es vino, sino que va a ser el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios. O sea, ese pedazo, esa hostia que se ve ahí muchas veces en una patena o que se ve en una píxide o que se ve, por ejemplo, en una custodia que muchas veces suele tener o tiende a tener la forma del sol. Esa hostia que se ve ahí es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios. O sea, todo Dios y todo hombre presente ahí, verdaderamente en el santísimo sacramento del altar, como decimos nosotros los católicos, Franz. Sí, ahí me quedan algunas dudas
que quiero después sacar. En este momento no es importante, pero en el transcurso del programa la vamos a sacar. Bien. Yo entiendo eso. Ahora, ¿en dónde o cómo inicia entonces la Eucaristía o la misa? ¿Cómo le llamo? ¿Y cómo inicia? ¿A dónde inicia? Bueno, podemos ir a muchísimos lugares. Yo creo que la multiplicación de los panes es un lugar, por ahí, por darlo a conocer, inicial, ¿no? En donde ya hay ciertos signos que se empiezan a ver de este don que quiere Dios dar a su pueblo, de este alimento que quiere dar Dios a su pueblo, al punto que yo voy a buscar a ver si tengo esa cita, creo que la tengo aquí. Juan 6. Juan 6. Yo lo voy a compartir en pantalla un segundito, Franz. Bueno, la gente ya está viendo en pantalla. Esto dice concretamente, versículo 3, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y aclara Juan, porque dice, él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. O sea, Juan aclara, Jesús sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Esa fue la pregunta lógica que harías vos y que haría yo, Fran, también. Jesús le respondió, háganlo sentar. Bueno, había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, estos panecitos solitos ahí, dio gracias, ahí está la acción de gracias que te hablaba al principio, la acción de gracias, la Eucaristía. Tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, y esto es importante, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Nosotros por eso dentro de la iglesia, bueno, verás toda la cuestión que hay en torno ya al pan consagrado, o sea, ya no es un pedazo de pan, sino que ya se le tiene ese cuidado propio por lo que va a venir después, por lo que vamos a hablar después concretamente de este pedazo de pan. Bueno, los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. O sea, de 5 panes de cebada, Jesús alimenta 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y no solo los alimenta, sino que sobra, dice acá, 5 canastas. Así que, bueno, concretamente, Franz, ahí empieza Jesús a mostrar esta necesidad que tiene Dios de venir a alimentar a su pueblo. No los deja, los ve ahí, que ya cae la noche, y esta necesidad de alimentarnos. Inicia ahí el primer signo, pero podríamos ir tranquilamente a ver cuándo concretamente Jesús hace que eso ya no sea solo un signo, sino que pasa a ser una realidad, si querés. No sé si querés que me meta o no. Ya casi tico. Bien. Vale, como es un diálogo, a mí me gusta dialogar, aunque lo haga un poquito más largo. Me encanta. Aunque yo creo que si lo hacemos largo, van a tener que ser 2 o 3 programas, porque este tema es fascinante. Me llama la atención, donde estaba leyendo, aquí lo tenía yo también, que ya se me perdió la cita. O sea, para que no se pierda, ese plan no le haya costado. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia, que donde llegan y te regalan las cosas,
usted come y se sobró, bueno, por ser regalado. Pero eso está muy metido en el pensamiento latino. Incluso en la educación de los hijos, siempre los psicólogos recomiendan, mire, no les dé todo a los hijos porque tiene que costar para que lo valoren. Y aquí no aplicó eso, o sea, aquí por el contrario, recojan para que no se pierdan. 12 cestas, o sea, no fue cualquier cosilla la que se perdió, la que se podía perder, era mucho, valía bastante. Pero sí, vos sabías además que mucha gente quiere demeritar este milagro, pero simplemente no se puede, o sea, está muy claro que Jesús multiplicó los panes precisamente porque nos quería enseñar algo, esta acción de gracias. Yo no me había fijado, yo he leído esto, pero a veces lo leo muy rápido. Y yo me voy más a este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que no me come, etc. Pero sí, no me había fijado y me ha costado y he tenido que aprender en que dice que después de dar las gracias otra vez, donde dice la Eucaristía. Sí. Yo he leído mucho y esta parte o me la había brincado o no le había prestado atención. Es bonito y es muy claro, sobre todo es muy claro. Pero aquí estamos hablando de la multiplicación de los panes, de que se dio. ¿Es esto una prefigura o cómo se llama? Una anticipación. ¿Es una anticipación? ¿Es algo especial o qué? Simplemente. Sí, porque si yo lo... Ajá, dime. A ver, yo creo que es una manera de ir, educando, formando a este nuevo pueblo que tenía una formación totalmente distinta y que viene Jesús, porque, a ver, esto sigue, yo me gustaría, si se puede, Franz, seguir, el capítulo sigue, capítulo 6 sigue, y llega un punto en donde lo siguen a Jesús. No sé si recordás que al atardecer sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse ya a Cafarnaúm. Y el pueblo lo sigue. Pero lo sigue porque le dio pan. Ahí está. Entonces, Jesús es como que va formando, inicia ahí en la multiplicación de los panes, le muestra ese milagro, ese signo tan marcado que como fue en su momento en las bodas de Caná, que debe haber pasado lo mismo. O sea, un señor que transforma 2 tinajas de agua en vino y en vino del bueno. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, un Jesús que transforma, que multiplica un poquito de pan ya en algo que supera lo que cualquier persona podía imaginar, porque no solo alimenta, sino que sobra. Ahora, la palabra sigue, yo voy a compartir en pantalla, Franz, sí. Porque dice, bueno, el mar estaba agitado, recordarás que lo ven venir caminando sobre el agua, esa parte no me interesa tanto. Versículo 23 del capítulo 6 dice, mientras tanto unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció, ¿qué cosa, Franz? ¿Vos lo estás leyendo? Sí, claro. Después de haber dado gracias el Señor. Después de que Jesús pronunció la acción de gracias. O sea, siempre Juan aclara esto y lo remarca y lo resalta. Y después, si nos metemos en las cartas de Pablo, que no creo que lleguemos, pero si nos metemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver siempre que está muy presente esto de la acción de gracias. La acción de gracias. Un pequeño recordatorio, no tanto para ti, sino para quienes nos escuchan. Tú estás usando una Biblia católica y yo estoy usando la Reina Valera, la no católica. Exactamente. Por aquello de que diga algo diferente para que me entiendan por qué. Adelante, continuemos. Bien. Versículo 24. Dice, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. O sea, querían encontrarse con esa persona que los había alimentado. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste?
Jesús le respondió, le aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, y acá viene lo que dijiste vos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y ahí viene una enseñanza que uno la pasa siempre, por alto. Dice, trabajen no por el alimento perecedero, les dio a comer pan. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Y acá viene lo importante, a mí me parece esto maravilloso, Franz. El que les dará futuro, el que les dará el Hijo del Hombre. No sé cómo dice la traducción que tenés enfrente tuyo, me gustaría que leas el versículo 27. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. La parte primera da prácticamente igual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, y acá empieza, Franz, la catequesis magistral del Señor Jesucristo a este pueblo. O sea, esto lo decimos siempre, hay veces que está con sus apóstoles, el Evangelio nos muestra un momento de intimidad, hay veces que Jesús está con apóstoles y discípulos y parte del pueblo, y en este caso Jesús está ya concretamente con todos, con los 5.000 que comieron, sus mujeres, sus hijos, los apóstoles, discípulos, están todos ahí. Y les da esta enseñanza, a ver, no trabajen solo por este alimento que perece, trabajen también por aquel que permanece hasta la vida eterna y es el que les dará, os dará, dice tu traducción, el Hijo del Hombre. Y acá empieza la catequesis importante, Franz. O sea, que hay un alimento que Jesús va a dar, un alimento que Dios va a dar y que va a estar concretamente, lo vamos a ver ahora en lo siguiente, a ver si podemos avanzar un poquito. Versículo 28 dice, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. O sea, que crean en ¿quién? En Jesús. En Jesús. Bien, que crean en Jesús. Dice, y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué era el maná, Franz? El pan caído del cielo con el cual Dios alimentaba a su pueblo en el desierto. Bueno, entonces empieza la catequesis de Jesús con pan y ahora el pueblo le habla de pan. Y ahora Jesús va a ir haciendo esta diferencia entre lo antiguo, el antiguo pacto, que es tan solo una figura, un anticipo, y lo va a comparar con esto que va a ser la realidad, la realización de aquello que inició en esa figura del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Escuchá lo que sigue, dice, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pan como dijiste vos, como dice la Escritura, les dio a comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, pero les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero, y esto lo quiero subrayar, verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. Y esto parece ser, Franz, voy a sacar la pantalla, nos voy a volver a nosotros. Esto parece algo que pasa desapercibido, pero a ver, yo te pregunto a vos, porque esto da para hablar mucho. Yo soy, ¿qué quiere decir el yo soy en el lenguaje de Dios? A ver, vamos al antiguo pacto, me gustaría conocer eso. Yo soy es el nombre de Dios, es el nombre que le da Dios a Moisés cuando está en el desierto. Bueno, cuando Moisés ve la zarza ardiendo que no se quemaba y sube a la montaña, Moisés le dice, pero ¿quién le digo que eres tú? Dame tu nombre para decirle a ellos.
yo soy, ese es mi nombre, y ese yo soy, hay una parte que a mí me gusta montones, cuando están arrestando a Jesús, que dicen, ¿a quiénes buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy, y con esa autoridad y fuerza que dice, yo soy, caen por el suelo, dice que se echaron para atrás los Exactamente. guardas. Entonces, ese yo soy es ese mismo. Bien, y una persona que lee esto sin conocer que el yo soy es, o sea, hace alusión a Dios propiamente dicho, o sea, esto pasa de largo. Esto pasa de largo. Para nosotros es parte de una expresión, nada más. Nada yo más. soy Franco. Yo soy Franco, yo soy Franz. Bueno, pero no. El yo soy que dice, vuelvo a poner la placa, el yo soy que dice Jesús acá, yo soy el pan de vida, versículo 35, está hablando, a ver, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. A ver, acá tendríamos que hacer, en este versículo tendríamos que hacer una catequesis más o menos, Franz, de 45 minutos. Vamos a tratar de resumirlo en 5 o 10 segundos. El que viene a mí, o sea que hay que ir a él, jamás tendrá hambre, hay que ir a él, jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Fíjate, hambre, sed. Ir a él para no tener hambre, creer en él para no tener sed, el desierto, el vacío, la sequedad. El creer no es ese creer de yo creo, como decir, bueno, Dios, sí, yo creo en Dios. Y ahí se quedó, pero creo en Dios y hago lo que se me canta, porque total, yo creo en Dios y punto, ya estoy salvado porque creo en Dios. No, es un creer en lo que Él dice, en lo que Él pide, en lo que Él manda, en lo que Él enseña. Entonces, el versículo 36 es la suma de esto que acaba de decir en el 35, pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga, ¿te acordás de lo que decía el versículo 35? El que viene a mí jamás tendrá hambre. Bueno, versículo 37, y al que venga, o sea que hay que ir, al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Versículo 38, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Y acá viene el versículo 40, que vamos a enfatizar y profundizar este versículo, Franz, porque esto va a dar la explicación a una equivocación que tienen todos nuestros hermanos separados. Esta es la voluntad de mi Padre. A ver, ¿esto es voluntad de Franz, de Franco, lo que estamos explicando, lo que vamos a terminar de explicar? No. Es la voluntad de Dios Padre. Que el que ve, escucha esto, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Voy a poner la plaquita para que nos veamos nosotros. Franz, te repito esto y te voy a hacer una pregunta que no está preparada, pero como para que me la respondas con el sentido común. Escucha, esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo. ¿Vos viste al Hijo? No. Bueno, yo lo he visto, pero... Pero pará, en el sentido común. Vamos al sentido común. ¿Viste al Hijo? No. No. Escuchá lo que dice. Que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea que, a ver, Franz, si vos no viste al Hijo y yo no vi al Hijo, estamos en el horno. Creo en Él. Sí, pero no lo vi. Es una oración completa. El que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. O sea, yo no vi al Hijo en el sentido común. Yo no lo vi a Jesús en carne y sangre experiencial de persona. Creo en Él, pero no lo vi. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo vida eterna? ¿Y que no voy a resucitar en el último día?
No, Jesús está empezando su catequesis sobre eso que en la apariencia, en los ojitos, es pan, en la apariencia y en los ojitos es vino, pero que en la profundidad es Él, es Jesucristo. Lo que te decía al principio, que vos me decías, y bueno, yo lo entiendo, pero un no católico, ¿cómo puede entender esto de que ahí está presente Jesucristo? Que eso no es un símbolo, o bueno, no sé si me estoy adelantando, pero fíjate que la voluntad del Padre que es que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hay un paralelo muy cercano, y que mucha gente obviamente dice, no, es que eso no es así, porque es la palabra, la Biblia, etc. En Juan, yo no creo que lo tengas ahí. En Juan 3:14, te lo voy a leer. Dale. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea que tenemos que ver a Cristo levantado, tenemos que verlo para creerlo, porque la serpiente se levantó y tenían que verla. Está haciendo el mismo paralelo de la serpiente con Cristo crucificado. Y es que te lo digo porque hoy un hermano, no voy a decir nombre, puso un video muy triste burlándose de la misa. Y decía que el sacerdote levantaba no sé cuántas veces la hostia, que hacía un montón de cosas. Por cierto, que ese tipo ni siquiera ha ido a una misa y dice un montón de tonteras, pero ubicándonos en lo que estamos hablando, 3 veces levanta el sacerdote la hostia consagrada, 3 veces en la misa. Y de las 3 veces que está levantando, nosotros estamos contemplando a Cristo y estamos creyendo en Él. Ahí está. 3 veces. Entonces la catequesis la empezó más antes. Exacto. Jesús con Nicodemo, porque este es el espacio donde Nicodemo va a buscar a Jesús. Y valga el comercial. Yo siempre, cuando veo esta parte, digo, Jesús la primera vez que es levantado, levanta su cuerpo y después levanta el cáliz con su sangre. Es Cristo muriendo en la cruz. Cristo crucificado, Cristo derramando su sangre por nosotros. La segunda vez que es levantado es en la doxología, cuando el sacerdote levanta las especies ya consagradas y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, etc. Esta segunda vez es Cristo que está resucitando, que ya se levanta entre los muertos. Y la tercera vez es cuando el sacerdote nos presenta, parte el pan y dice, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El misterio de nuestra fe. El misterio de nuestra fe, y las 3 veces nosotros lo estamos contemplando, y esta vez es celebrando las bodas del Cordero, ya en el cielo propiamente. 3 veces que he levantado, 3 veces que lo estamos contemplando, en cada misa, 3 de la Trinidad. Entonces, yo no me esperaba esto, tú lo sacaste, pero te quería compartir porque para mí eso es hermosísimo, ver que en verdad nosotros sí lo estamos viendo y sí estamos creyendo tal como tú exponías. Exactamente. Vuelvo a poner la plaquita para que la gente lo pueda leer. Versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo, yo no sé cómo hará un hermano no católico, no sé si esto se lo ha preguntado, yo lo tiro así al aire como para que lo piense, ¿no? El que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día, porque esto empieza, así empieza la catequesis, que lógicamente empieza mucho más atrás, como decís, pero sería imposible abordar y abarcar todo. Versículo 41, acá viene el problema de siempre, que lo seguimos teniendo hoy en día. En ese momento eran judíos, hoy no son judíos, o son judíos y algunos que los acompañan. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José?
Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Ahí hay una catequesis para dar que yo la voy a dejar pasar, Franz, porque el versículo 44 es bastante especial. Tendríamos que hacer un programa del versículo 44, ¿no? Vamos a pasar al versículo 45. Dice, está escrito en el libro de los profetas, y esto no es menor, también muchos lo pasan de largo, todos serán instruidos por Dios. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Muchachos, yo les estoy dando, yo soy, el yo soy de antes, yo soy Dios, el Hijo de Dios, todos serán instruidos por Dios. Bueno, yo, siendo Dios, ahora los voy a instruir, los estoy instruyendo. Eso que está escrito está ocurriendo. ¿Sobre qué los está instruyendo, Fran? Sobre la Eucaristía, esto del cuerpo, y todavía no empezamos, no nos metimos, ¿no? Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Y esto no es menor. Todo el que oyó al Padre y recibe, ahí está el cree, el que cree. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. O sea, no basta con decir, creo. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Puedo continuar, pero no sé si tenés algo para preguntar con respecto a esto. No, es que hay muchos se agarran, los no católicos, y dicen, Dios es el que nos va a enseñar. Y no los padres, no los curas, no ese montón de gente, ¿verdad? Pero creo que tú lo aclaraste, o si es necesario aclararlo más. Porque es que me da risa. Porque más o menos lo que estoy leyendo acá que hacían los judíos es lo que hacen nuestros hermanos no católicos. Es que eso es un símbolo. O sea, no es él, ¿verdad? No sé, dime tú. Exactamente, por eso dije judíos, y ahora, bueno, tienen un grupo más que los acompaña, esta cuestión de, pero ¿cómo puede ser? Si, o sea, siempre el quedándose en la apariencia de la cuestión, ¿no? En esta cuestión de lo aparente. Pasa con las imágenes, pasa con tantas cosas, ¿no? Porque ustedes hacen tal cosa y ya está el juicio, la calumnia, la blasfemia, sin saber lo que está pasando en mi corazón. A ver, si yo me incliné ante una imagen, ni saben qué está pasando en mi corazón. En este caso es lo mismo. O sea, pero no es Jesús el hijo de fulano, de Mengano, el final. ¿Cómo puede ser este el que bajó del cielo? ¿Cómo puede decir yo soy? ¿Cómo se puede comparar con Dios? Pero sin embargo, fíjate vos, Franz, que ahí mismo empieza, o sea, a Jesús esto no pero ni le mueve un pelo. Todo lo que estos hermanos, judíos y no judíos, católicos y no católicos, estaban diciendo, murmurando y demás, no les movió un pelo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí empieza la catequesis. Ahora va a empezar lo que verdaderamente es la Eucaristía. No sé si querés que avance o tenés otra pregunta en función de esto. Avanza, tranquilo, avanza. Bien, yo voy a compartir la plaquita para que la gente pueda ver. Dice, me encanta. Versículo 47, les aseguro, Jesús no miente, muchachos, les aseguro que el que cree, y hago un paréntesis acá, el que cree, creerle, el que cree tiene vida eterna. Yo soy, otra vez, puede pasar desapercibido el yo soy para cualquiera que lo lee, pero fíjense cuántas veces les nombré, ya les leí el yo soy. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 49, sus padres en el desierto. Otra vez repite lo mismo que repitió antes.
O sea, evidentemente nuestro entendimiento está cerrado, adormecido, entorpecido o no ve. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Versículo 50. Pero este es el pan, o sea, no el maná, este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Franz, puedo seguir, pero yo esto sí quiero compartirlo con vos porque me parece importante. Esta cuestión de sus padres comieron algo, pero murieron. En cambio, esto que yo les traigo es el pan que desciende del cielo y vuelve a presentar lo mismo. Para que aquel que lo coma, yo pregunto, los judíos allá en el desierto, ¿comieron el maná o solo lo miraban? O sea, ¿cómo fue el formato de esto? ¿Se alimentaron o no se alimentaron? Claro que sí, lo recogían. Incluso había una condición que puso Dios: coman y no guarden. Pero ahí por ahí salió unos muy vivillos que dicen: si mañana no cae, mejor me llevo un poco. Entonces ellos comían y guardaron, y lo que se guardó se perdió, ¿verdad? No aguantó el otro día. Pero sí, efectivamente, o sea, el pasaje en el Éxodo es muy claro, y en los siguientes libros, de que ellos comieron físicamente, comieron, mascaron, tragaron. Bien, eso me quería sacar la duda. Vuelvo a la plaquita. Pero este es el pan, versículo 50, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Pregunto, ¿qué pan estará comiendo mi hermano no católico? Lo dejo así al azar. Vamos a avanzar. Versículo 51, yo soy, otra vez yo soy. ¿Cuántas veces leímos en el capítulo 6, yo soy? No sé. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma, otra vez, el que coma de este pan vivirá eternamente. O sea, no de aquel, de otro, del maná, de este pan. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y acá viene otra cosa que yo remarco y subrayo. Y el pan que yo... A ver, léemelo vos, Fran, en la traducción que tenés. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bien, voy a sacar la plaquita porque esto lo quiero compartir con vos. Está hablando en tiempo futuro. Sí. O sea, que él... A ver, allá comieron el maná y murieron. Era un pan que bajaba del cielo, pero no era el pan del cielo. O sea, este es el verdadero pan bajado del cielo. ¿Pero cuál? El que yo daré. Futuro. El que yo daré no solo es pan. ¿Qué dice? Es mi carne. Mi carne para la vida del mundo. O sea, vimos algo importante. Es alimento. Hay que comerlo, hay que mascarlo, y en la apariencia es pan, pero en realidad ¿qué es? Carne. Él está diciendo, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Acá no hay ninguna duda, sí. Te agarro con una pregunta que tampoco la traía, pero es que también me la han hecho. Bien. Volviendo al símbolo, ¿es un símbolo o no es un símbolo? ¿Por qué? Porque Jesús también dijo, yo soy el camino, y nosotros no tenemos ahí en la iglesia, camine por aquí porque este es Cristo que camina. Y Cristo dijo, yo soy la puerta, y nosotros no tenemos una puerta que diga, esta puerta es Cristo, y hay que pasar por ella. Entonces, ¿por qué con el pan? No es lo mismo, no es un símbolo de que este es el pan y que tienen que comer, como el camino que hay que pasar, como la puerta que hay que abrir. Bien. Yo creo que me queda claro. Yo creo que, a ver,
en el caso del pan, del alimento, de esta cuestión de la Eucaristía, a ver, no es tan diferente a esto de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque tanto el camino, la verdad y la vida, la puerta por donde entran las ovejas, vos recordás que dice, y todo aquel que quiera entrar y saltar, no, o sea, el camino es este, hay que entrar por acá. Yo creo que está todo hecho en función de el recibir esa enseñanza, lo que decía antes, el que recibe la enseñanza de mi Padre. O sea, esto es una enseñanza, es parte de la enseñanza. Yo soy el camino. Bueno, seguí esta enseñanza, este camino, no el que te dicen aquellos que sacan de contexto. Este es el camino. Yo soy la verdad, no la que... O sea, esta verdad. De hecho, hay una plaquita, Frank, que la vamos a compartir, 2 segundos, que hace alusión a esto que vos decís, porque empieza antes. Mira, lo voy a compartir. Capítulo 5, escuchá, versículo 39, dice, y hace alusión a todo lo que acabas de decir vos. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y de hecho lo sabemos porque a los discípulos de Emaús les explicó todo lo que los profetas, la ley, hablaban de él. O sea que claro, eso está claro. Pero fíjate, el versículo 40 dice otra vez lo mismo. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. O sea, el venir, el camino, el creer, la verdad, en mí para tener la vida. No quieren venir a mí para tener vida. O sea, va en torno a esto. O sea, hay un camino, hay una verdad, hay una vida para llegar a ese alimento que me va a dar, en definitiva, la vida eterna. Podríamos seguir todo lo que sigue en ese capítulo 5, es increíble. Te escucho, Fran, porque... Sí, no, es que mientras hablabas también estaba leyendo. Sí. Yo soy el pan, y el pan que yo daré es mi carne. Es. Pero Jesús no dijo, yo soy la puerta, esta es mi puerta. O sea, me explico la diferencia. Jesús no dijo, yo soy este camino, sí, yo soy el camino. Pero cuando habla de la Eucaristía, sí aclara mucho. El pan que yo daré es mi carne, es mi cuerpo, es mi sangre. Entonces, ya estoy viendo, te hice la pregunta, pero me puse a leer y también observo eso. O sea, muy diferente en el contexto y en la manera en que lo explica. Exactamente. Continuemos. Bueno, no es un círculo. No es, por el momento estamos viendo que no. Versículo 52. Aparecen otra vez los judíos y bueno, hoy aquellos que siguen protestando. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Fíjense que los discípulos no dicen, ¿cómo puede darnos a comer su pan? No. O sea, está diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? O sea que ya no es pan, porque Jesús ya fue un pasito más. Y el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne, versículo anterior. Entonces, los judíos ya no discuten por el pan, ahora discuten por la carne, porque dice, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, otra vez lo mismo. ¿Cuántas veces ya leímos esto? Les aseguro que si no comen, mastican, comen, no sé cómo explicarlo. Les aseguro que si no comen la carne, ahora ya no es más el pan, ahora ya Jesús da un paso más. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no hay duda que es la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Entonces, Franz, hay algo claro. Hay que comer la carne y hay que beber la sangre del Hijo del Hombre para tener vida en nosotros. La pregunta del millón sería ahora, o sea, si tuviésemos un hermano aquí
no católico, porque por ejemplo, nosotros los católicos decimos, en la Eucaristía está la carne, está la sangre, está el alma y está la divinidad de Dios. Listo, nosotros comemos eso y como dice Juan 6:53, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Nosotros la comemos, ya tenemos vida. Ahora la pregunta sería, ¿cómo, de dónde se agarra o de dónde se sostiene un hermano no católico para creer que va a tener vida? O sea, mi pregunta sería, ¿qué carne y qué sangre está bebiendo? Sí, yo las he escuchado, pero sus respuestas no me convencen, porque ellos dicen que Jesús es el verbo encarnado, es la palabra, entonces la Biblia es la palabra, es su carne que estamos comiéndonos, pero entonces ¿cómo hacían los primeros cristianos antes del año 395, 382, que no tenían Biblia y entonces ¿cuál palabra es la que estaban comiendo? Es una buena pregunta, o sea, ¿cuál carne y cuál sangre beben ellos si esto fuera un símbolo? Aparte que hay algo clarísimo, Franz. Jesús lo relaciona con el maná. O sea, Jesús no lo relaciona con ningún códice de Isaías, ni con ningún códice no sé. O sea, Jesús lo relaciona, este pan, esta carne, con el maná del desierto. Y el maná del desierto sabemos que era pan y que alimentó al pueblo. De eso no hay duda. Ninguna duda. Bueno. ¿Querés que sigamos adelante en Juan? Porque lo que queda es majestuoso. Sigamos. No sé si tenés... De momento no, hay preguntitas ahí que saldrán en su momento. Bien, perfecto. Y habrá reflexiones que ajuntarle, pero en su momento. Ahorita sigamos. Bueno, Juan 6:54. El que come, fíjate las veces, se ve que somos muy duros de entendimiento. Pues el que come mi carne, ya no es pan, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 55, porque mi carne ya no es pan, mi carne, o sea, antes era pan, ahora es carne. Lo que ves con tus ojitos, que es pan, ahora es carne, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. O sea, a ver, ¿es simbólico? ¿No es simbólico? ¿Jesús lo está dando como un símbolo? Jesús está presentando una comida, esa comida empieza diciendo que es pan, ahora dice que es carne, ahora dice que tiene sangre y a su vez que no es un símbolo porque es verdadero. O sea, es verdadera comida, es verdadero alimento y es verdadera bebida. Versículo 56. Jesús, me cansaste. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Franz. ¿Por qué te cansó? ¿Por qué te cansó? No. A ver. Dime. El que come, fíjate lo que dice el versículo 56, yo pregunto como pregunté antes, vuelvo a preguntar, ¿qué pensará y cómo organizará en su corazón una persona que no cree en este sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo hará para decir que está y permanece en Cristo y que Cristo permanece en él? Porque acá Jesús es muy clarito. Pero, ¿por qué te cansó? Si puedes responderme, nada más. Ah, ¿por qué me cansó? No, digo, la cantidad de veces que tiene que explicarle a esa gente... No, es que el problema de las traducciones es muy jodido. Resulta que aquí traducen otra vez el que come mi carne y bebe mi sangre, pero aquí ya no dice el que come. La palabra original dice el que me mastica. Bien. Es parte de comer, pero no es comer nada más. Hay que masticarlo, hay que saborearlo.
Esto, por eso es que nuestros hermanos quieren leer la Biblia tal cual y no quieren aprender de la verdadera enseñanza y jamás se van a imaginar que aquí, ahora, primero habla de comer, entonces cuando uno dice, Franco, yo le digo mucho a mi esposa, uy, mi amor, te quiero comer toda, y se vale, y sabemos, si pasa un policía y me oye, no me va a llevar a la cárcel. Pero sí digo, ay, ahora sí, a mordiscos te agarro, pero con el énfasis de comida, pues ahí posiblemente sí se asustan. Aquí Jesús cambia el verbo de comer a masticar, entonces ya no podemos estar pensando en ese símbolo de que yo soy la puerta, yo soy el pan, que me come, no, porque ahora ya está cambiando un verbo, definitivamente a masticar y tragar. ¿Me explico? Sí, sí, esta Entonces, enseñanza la escuché, recuerdo hace varios años atrás, del doctor Fernando Casanova, que hablaba justamente que esto fue es lo que a él le cambió el corazón cuando él era pentecostal, pastor pentecostal, y se puso a estudiar, se salió de la teología protestante para meterse en una teología más neutral, y cuando encontró la palabra original, dice, bueno, no, pero acá hay algo que no, hay algo hay algo que muy no coincide, porque acá está hablando de masticar, justamente. Bueno, pero fíjate cuántas veces lo repite esta cuestión de comer, de beber, y no solo un alimento sencillo, o sea, su carne y su sangre. Y esto es una condición para que la persona permanezca en Cristo y para que Cristo permanezca en él. O sea, esto no es algo menor, Franz. O sea, no. estamos viendo que Jesús dice, versículo 56 del capítulo 6 de Juan, el que come, el que mastica mi carne y bebe, toma, traga mi sangre, permanece en Y mí y yo en él. sí, es muy claro, es muy claro. Un símbolo no te hace permanecer. Yo insisto mucho en el símbolo porque eso lo repiten mucho y le meten. Para terminar, no seguirte diciendo que es un símbolo. Yo quiero irme a 1 Corintios y ahora volvemos a Juan. A la 1 Corintios capítulo 11 versos 27 al 29. Sí, De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, y comer indignamente es culpado. Entonces, bueno, sigamos para terminar. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y entramos al 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, como símbolo te va a condenar. O sea, no, aparte que es clarísimo, porque, bueno, yo lo voy a poner en pantalla para nuestros hermanos, el versículo, cuando vos decís el versículo 27, por eso el que coma, fíjate que primero empieza diciendo pan o beba de la copa. O sea, sí, eso pan ahí muestra lo que ve tus ojitos, la apariencia. O sea, ajá, el que coma el pan o beba la copa del Señor, eso es lo que yo estoy viendo. ¿Eh? es correcto. Indignamente tendrá que dar cuenta, fíjate que ahora no dice más del pan y no dice más de la copa. ¿Qué dice ahora? Tendrá que dar cuenta de qué? Del cuerpo Cuerpo y y de la la sangre sangre del Señor. O del sea, Señor. lo que yo estoy viendo en mi apariencia como un pedazo de pan, como una copa ahí que tiene un poco de vino, si yo lo como indignamente, o sea, no voy a tener que dar cuenta de un poco de pan y un poco de vino, sino que voy a tener que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del La Señor. sangre. Para Pablo, o sea, unos, qué sé yo, 30 años después de esta catequesis de Jesús que estamos leyendo en Juan, más o menos, 30, 40 años después, para Pablo eso no era pan, eso no era vino, eso era cuerpo
y sangre. y sangre. Y esto lo pueden discutir, enroscar, buscar, torcer, llevar, traer. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo como el agua, Franz. No, no hay duda, completamente de acuerdo. Yo quiero seguir con Juan 6 porque hay algo Sí, que mis hermanos dicen mucho y que quiero llegar ahí. Versículo 57, así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. 58. Este es el pan bajado del cielo. Lo vuelve a relacionar con comida, no con un códice de Isaías, ni con un códice de Jeremías, ni con un pedazo de texto, no con la palabra. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Recordemos que no comieron letras ni comieron códices, o sea, comieron el maná. El que coma de este pan vivirá eternamente. Versículo 59, Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Versículo 60, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Y acá viene la parte que quiero, que vamos a tener que prestar mucha atención y charlar un rato. Yo lo puse en esta plaquita en lila, porque en violeta, para que nuestros hermanos vean, está resaltadito. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Cuando un hermano separado, no voy a sacar la placa porque quiero que lo tengan ahí en pantalla. Cuando un hermano separado, un hermano no católico, lee toda esta catequesis magistral de Juan 6, dice, se va al versículo 63, dice, ¿ves que la carne de nada sirve? ¿Ves que eso de comer la carne no tiene sentido? La pregunta, Franz, es, ¿la carne de la que está hablando Jesús, la carne de la que está hablando Jesús, es su carne? Es su cuerpo. Bien. Y ya estamos hablando de su cuerpo glorificado, me parece. Bien. Aclárame tú. Bien. Recordarás, yo no lo preparé, pero mientras estaba leyendo esto, me acordaba de Gálatas 5, cuando Pablo hace también esa catequesis magistral sobre la carne y el espíritu. Sí. La carne que tira ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hacia la división, hacia la lujuria, hacia el pecado, concretamente. Y el espíritu que tira siempre ¿hacia qué? Hacia la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la temperanza, la templanza. Y podríamos hablar, no sé, no tengo la cita ahora enfrente porque me estaba acordando. Pero ¿por qué digo esto? Esto que está diciendo acá Jesús, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije, o sea, de esto no hay duda, las palabras que les dije, todo lo que les dije recién, toda esta catequesis, son espíritu y vida. La carne a la que se está refiriendo es esa carne que tiende a decir lo que decían los muchachos. Lo que decían los muchachos, o sea, es duro este lenguaje, Franz. ¿Será? ¿No será?
De hecho, que aquí nos da un montón de enseñanza con todo lo que respecta al cristianismo. En Gálatas 5 habla de las obras de la carne y el espíritu, y habla de que si vivimos por las obras, pues, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia lasciva, idolatría, hechicería, etcétera. Mas el fruto del espíritu es el amor. En ese aspecto es que estamos hablando, y en ese aspecto es que Jesús habla de la carne. Es más, la primera referencia, cuando uno habla de la diferencia de la carne y el espíritu, es la circuncisión. Ya la circuncisión no vale. ¿Para qué? Si es carne, es cuerpo. Ahora, lo que pasa es que estamos comiendo su carne, pero ya hablando del cuerpo de Cristo en gloria. Ya ese cuerpo que estamos comiendo es un cuerpo más espiritual que nos está uniendo. O sea, ahí no se puede estar refiriendo a que somos caníbales, por ejemplo. Aparte, Franz, a ver, voy a poner la plaquita otra vez para explicar esto. Sí. Si yo me quedo con mi razón, o sea, ya no mi fe, mi razón, mi cuestión carnal, mi cerebrito actuando, mi carne, mi cerebrito actuando. Si yo me quedo con mi cerebrito, de nada sirve, porque yo nunca voy a pasar del límite de la barrera lógica de, pero si yo no veo, si eso no se transforma, si no sale sangre, si cuando lo corto, si yo no veo que ahí hay proteína encima, o sea, no, el espíritu es el que da vida. O sea, tenés que pasar, está diciendo varias cosas. Primero que está diciendo que ya es una cuestión espiritual, ya es una cuestión de espíritu que le da vida a ese pedazo de pan, y que la carne, el pensamiento propio del ser humano que solo piensa con la razón y que no pasa a la fe, no sirve de nada. Por eso las palabras que les dije son espíritu y vida. O sea, son espíritu y vida. Estas palabras tienen que traspasar esa barrera de lo carnal, de la razón, pasar a la barrera de la fe. Eso que yo no lo puedo probar, no lo puedo comprobar, no lo puedo medir, no lo puedo, no lo puedo explicar, pero que mi fe sí lo explica. Mi fe sí lo entiende. Es que estaba buscando quién fue el que lo dijo. Es como el niño que va a la escuela y todo lo que dice el maestro lo cree y no duda, porque lo dice el maestro. Igualmente, o sea, si Cristo lo dijo, yo lo creo y yo no voy a dudar. Tenemos que ser como niños. También dice en otra parte, ¿verdad? Es que en esto hay una enseñanza básica y viene después justamente de esto. O sea, mis hermanos no católicos toman el versículo 63 para no leer nada de lo anterior. O sea, del versículo 1 al 62 no sirve nada, y del 64 al 71 tampoco. Tomo el 63 y digo, total, lo que dijo Jesús nada vale, porque está hablando de la carne y la carne no sirve. No, porque de hecho después de eso viene la catequesis, y la voy a compartir en pantalla. El versículo 64, por favor, sí. Versículo 64 dice, o sea, después de eso que acabo de decir, pero hay entre ustedes algunos que no creen. O sea, ahí está la cuestión de pasar de la carne, de la razón, elevado a la fe. O sea, el que no puede saltar a esa dimensión espiritual que es la fe, y no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Entre ellos estaba Judas. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Esto va con el versículo 44 y da para un programa entero de esto, y no me voy a meter. Versículo 66, que bueno, de esto se ha hecho ha pasado mucha agua bajo el puente. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. O sea, aquellos que dijeron, no, yo comer,
comer la carne, yo no soy caníbal, o sea, yo no. Bueno, no está diciendo desde aquel momento muchos de esas personas que lo seguían, no. La palabra dice discípulos. Sí, O sea, ya eran personas que habían dado un paso más, ya no eran personas que lo seguían para ver quién eran, para hablar, no eran curiosos. Ya no. Eran discípulos, sí. Hay un detalle que también a veces alguno que otro me dice, pero aunque está explicado, yo lo quiero por lo menos dejar anotado, que no digan que nos brincamos eso. Y es que en algún momento, es que sabemos que también la carne era un alimento limitado en el pueblo, entonces comer carne humana y dentro de eso venir sangre era, ¿cómo se llama? Profanar, era quedar manchado, era quedar en pecado, ¿verdad? Entonces, muchos decían, sí, claro, los judíos se fueron porque al tocar la sangre del otro me va a manchar, pero no es así, tú lo explicaste muy claramente, ¿verdad? Bien. Para finalizar este capítulo, Frank, quiero ir hasta el final, para que no digan que fuimos saltando como langostas, sino que lo vimos completito. Dice el versículo 67, Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? O sea, estos se fueron porque no pudieron pasar de la razón, de la carne, de la razón, a la fe, al espíritu. ¿Ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le respondió, o sea, Simón no entendía nada. Nada. De hecho, no entendió nada, que lo negó 3 veces, pero bueno, no entendía nada, pero le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y no es menor, y este pasa siempre desapercibido. Nosotros hemos creído. O sea, todo lo que vos dijiste, nosotros hemos creído. Y sabemos que eres el Santo de Dios. Y va a seguir Jesús hablando. Jesús continuó, ¿no soy yo acaso el que lo eligió a usted de los 12? Bueno, sigue hablando y va a hablar concretamente de Judas, que lo iba a entregar. Pero, correcto. O sea, nosotros hemos creído, y eso es importante, Franz, aclararlo, porque muchas veces cuando hablamos con hermanos no católicos, que ellos aseguran creer, no creen de la manera que creyeron los apóstoles. Para nada. Porque los apóstoles, sin haber entendido, sin haber comprendido la dimensión del mensaje de Jesús, ¿a dónde vamos? O sea, si vos que sos el yo soy, si vos que sos el Hijo de Dios, si vos que sos Dios mismo, el que viene a instruirnos, nos da este mensaje. O sea, si me voy, ¿a quién voy? Porque no hay otro. O sea, por eso dice, nosotros hemos creído, no entendemos, pero bueno, damos ese salto espiritual, ese salto de fe, pasamos de la carne al espíritu. Al espíritu. Entonces, ahí es donde quiero hacer énfasis, porque no basta decir creo. Es importante creer en el mensaje. Pero no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? No importa, lo dijiste ante vos. Si el maestro lo dijo, punto. Agacho la cabecita, y si el maestro lo dijo, así es. Hablábamos, creo que la semana anterior, acerca de eso. O sea, en las monarquías el rey dice y el resto obedece. Es exactamente lo mismo. Cristo lo dijo, lo obedecemos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, punto. No hay más explicación. Exactamente. No sé si hay alguna pregunta, Franz, dando vuelta ahí, que me dijiste antes. Sí. Es que, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque uno se emociona. Estamos a 10 minutos del final. Menos de 10 minutos del final. Es porque, te están tocando la puerta y tampoco quiero apurarlo. Es simplemente, si la misa está en la Biblia, aparte. O sea, si los apóstoles hicieron misa, es quizás la última pregunta que me queda a mí. Primero hizo Jesús misa. Eso está en la Biblia.
y en varias partes. No vamos a ir a todo, Fran, por una cuestión de tiempo no vamos a llegar, pero por ejemplo, les voy a compartir en pantalla Lucas 22:19, que es la última cena, en donde Jesús dice, luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por usted. Otra vez el pan, otra vez la misma, lo que explicó en el capítulo 6, bueno, acá ya lo muestra, de qué manera. O sea, eso que dijo, el pan que yo les daré es mi carne, o sea, lo que yo les daré, bueno, acá lo da. Toma pan, dio gracias, la acción de gracias, esto que tanto lo leímos, que es lo que quiere decir en definitiva Eucaristía, acción de gracias. Dio gracias, lo partió, es el partirse para darse, alimentar, y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto, háganlo. Ahí está la orden y podríamos hablar un montón. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza, o sea, había una vieja, ya está, se terminó, ahora hay una nueva alianza, que es sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Entonces, esta es la iniciación, Franz, concretamente de esa misa. Podemos ver también, puse en pantalla el capítulo 11 de la Primera de Corintios, que lo tocaste recién. Un Pablo que está diciendo lo que yo recibí del Señor y a mi vez les transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias. O sea, repite la fórmula. La fórmula. Porque, a ver, eso también da para todo un programa, Franz. La cuestión de la palabra. La palabra. O sea, el poder que tiene la palabra. De hecho, nosotros en cuestiones de fe y en cuestiones para con Dios, todo es a través de la palabra, el bautismo, el casamiento, cada sacramento en función concretamente de la palabra. Y como repite, Pablo no omite ninguna letra, ninguna coma de esa fórmula, de ese rito que emplea Jesús 30, 40 años antes de que él escriba ese momento. Sí, no, hay un detalle que aparece y no aparece en la Biblia, pero sí aparece bien claro. Ese día que Jesús instituyó, que vos acabas de leer, de Lucas, ¿qué estaba haciendo Jesús? O sea, ¿era una comida normal o era algo en particular? No, era la cena pascual, o sea, era... La cena pascual de los judíos. Que él la hace distinta. O sea, él cambia. Antigua Alianza es una historia. Bien. Vamos por partes, Bien. vamos por partes. Perdona que te interrumpa, yo soy malcriado a veces. Yo a veces me pregunto, ¿cómo celebran la cena pascual los judíos? Porque es un mandamiento eterno. Ok, Jesús está celebrando la cena pascual. Y la misa no es otra cosa más que la cena pascual, con lo que tú acabas de decir, cosas que Jesús hizo diferente. Por ejemplo, eso es algo curioso, y son anécdotas o comentarios que no lo vas a encontrar en la misa, pero tenés que conocer el pueblo judío. La cena se tenía que hacer y tenía que llevar un cordero. En ninguna parte de los evangelios dice que llevaron un cordero. ¿Por qué? Si era un requisito, si la cena pascual no se hacía correctamente, ¿por qué no llevaron el cordero? Porque el cordero estaba presente. Tú lo sabes en este momento, pero imagínate... El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Claro. Imagínate a los apóstoles y a las mujeres ahí. Pero este señor viene a hacer la cena y no trae algo fundamental, claro, algo esencial. Ahora, hay un detalle, pero es para otro programa. Bien. Simplemente voy a dejar ahí. Posiblemente la cena no se hizo el jueves, sino que se hizo martes o miércoles, para poder justificar que Jesús no llevara el cordero, porque eso estaba establecido dentro de las regulaciones del pueblo judío. Si usted no puede celebrar la cena pascual el día que corresponde, tiene que tener un excelente motivo, si no, no le vale. Y si usted no hace la cena pascual,
sus pecados por todo este año no van a ser perdonados y va a tener que repetirlo nuevamente. Son detalles del pueblo judío. Pero Jesús posiblemente hizo la cena martes o miércoles y entonces por eso los apóstoles no dijeron, pero no viene el cordero. Ahora Jesús hace la cena y no se toma la última copa. Y entonces es como que lleguemos a misa, el padre se tira la homilía y recoge todo y se va. Y todo el mundo se queda esperando el resto de la misa. Yo me imagino a los apóstoles, pero Jesús no se tomó la última copa. Dice que recogió todo y salieron. La cena no terminó ahí. Termina en el sacrificio de la cruz. Entonces, Jesús cambia mucho, pero no tanto la cena pascual judía. Cuando usted se empieza a comparar la cena pascual de los judíos con las misas actuales, es prácticamente todo lo primero de la misa hasta que llega las ofrendas. Termina la presentación de las ofrendas y ya deja de ser cena pascual judía y estamos propiamente en la nueva Eucaristía, en la nueva alianza que bien dices, y se sigue celebrando ese mandato eterno que es esa cena pascual, ahora ya con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo celebrarán nuestros hermanos este mandato? Porque no es que lleguen, sentémonos aquí, sirvámonos de comer y cada uno, no. Todo eso llevaba una serie de protocolos que se cumplían y que la Iglesia Católica, por ser la que viene de Cristo, lo sigue cumpliendo. ¿Me expliqué? Exactamente, Franz, exactamente. Sí, es para... lo de la última copa nos tendríamos que meter de lleno para que... porque sé que muchos se habrán quedado pensando, ¿qué quiso decir? Bueno, es para... me parece que es para... Otro programa. Para profundizar. Inclusive me gustaría tirarlo como posible, que la gente diga, porque ahora que estás diciendo esto, me gustaría entrar en el próximo programa en esta cuestión ya de la misa propiamente dicha, viendo cómo el pueblo cristiano, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cómo hace, cómo se organiza, cómo lleva adelante esto, en qué día, sigue siendo el sábado, va a ser el domingo, por qué, dónde, de dónde sale. Bueno, todas estas cuestiones me gustaría poder verlas, Franz, en un próximo programa y de paso seguir profundizando en la Eucaristía. No tocamos nada de la historia porque esto que Pablo dice después se sostiene y se mantiene también durante la historia de la Iglesia. O sea, hay muchos lugares, documentos, epístolas, en donde podemos encontrar esto, ¿no? De que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. La pregunta del programa de hoy era, ¿está verdaderamente presente Cristo en la Eucaristía? Bueno, sí, chicos, sí, muchachos, está verdaderamente presente, lo dijo Pablo y lo creía cada uno de los apóstoles y el mismo Jesucristo. Claro, lo dijo tantas veces y lo hemos repetido de tantas maneras. Franz, no sé si hay algo más, yo cerraría como para dejarles estas ganas de un nuevo programa, ya hablando en profundidad de la Eucaristía ya en el pueblo, ya viéndola en cómo la celebraba el pueblo cristiano y en qué día y bueno y demás cuestiones que pueden salir. Sí, me gustaría mucho. Esperemos a ver los comentarios y los que nos escriben al privado y entonces podríamos continuar el tema ya desde otra perspectiva. Me parece muy bien, aparte que es un tema que me apasiona, en verdad me apasiona. A mí también. Bueno, como decimos siempre, suscríbanse al canal Rincón de Apologética Católica en YouTube, compartan estos videos, que lo hacemos con mucho cariño para abrir el entendimiento de aquellas personas que están equivocadas, confundidas, no por maldad. Muchos están confundidos porque, bueno, creen, como dijo Fran al principio, me lo enseñó mi maestro y es mi maestro. ¿Cómo voy a desconfiar de mi maestro? Bueno, está bien, está fantástico, pero hay que ver y evaluar cuál es la verdad y desde cuándo viene y
quiénes la enseñaron. Bueno, todo esto es lo que tratamos de hacer en este programa con este hermano Franz desde Costa Rica. Y bueno, es un poco eso. Así que esperamos esta reciprocidad de ustedes, que puedan escribir, dejar sus comentarios, poner si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, también por qué no estás de acuerdo, para ver si lo podemos aclarar y profundizar en próximos programas. Y bueno, agradecerte que te hayas quedado hasta este momento compartiendo con nosotros un poco de la doctrina de la Iglesia Católica. Franz, te dejo un gran abrazo. Despedirme nada más, gracias Franco, y nos vemos en la próxima, y Dios así lo quiere. Gracias, Franz, gracias por estar. Hermanos, Chao. Dios los bendiga, nos vemos. Chau.